Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido referente a bioseguridad. Vamos a estar hablando un poco de lo que es los principales riesgos en los centros asistenciales de salud. Vamos a hablar referente a cuáles serían estos riesgos, también factores de riesgo en el centro de quirúrgicos también que se puedan presentar, y vamos a hablar un poco de la ergonomía también, qué viene a ser, qué la produce, qué tiene que ver con la bioseguridad mismo. Todo esto vamos a estar desarrollando en esta clase y estos son los contenidos específicos. Bien, hablemos entonces principalmente cuáles son esos riesgos a que nos exponemos cuando trabajamos en el centro asistencial. Contacto con sangre y secreciones. Inhalación de patógenos aéreos. Sobreesfuerzo por manipulación de pacientes también, ¿verdad? A veces nosotros nos esforzamos con los pacientes también. Caídas al mismo nivel también, ¿sí? Entonces todo esto es lo que nos exponemos. Fluidos, sangre, secreciones, no podemos pinchar con jeringas, inhalación de patógenos si no utilizamos la tapabocas adecuada, sobrecarga con manipulación de pacientes, son pacientes muy grandes, nos dificulta, la compañera no nos puede hacer apoyo porque hay muchos pacientes, tenemos que vernos solas muchas veces con el paciente. Caídas también referente al paciente o tanto nosotros mismos. Factores de riesgo en centros quirúrgicos. Personal permanentemente expuesto a situaciones que puedan afectar su salud y que deben ser evitados y controlados. Entre los factores de riesgo más frecuentes están. Bien, ¿qué es la finalidad de la bioseguridad? Sería esto. ¿Qué es? Que tiene que ser situaciones que puedan afectar a la salud y que deben ser evitados y controlados. Ese es el objetivo general de la bioseguridad. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes? Exposiciones a químicos, inhalaciones del talco para guantes, que utilizamos frecuentemente, podemos tener una reacción alérgica, pelusas de las gasas, exposiciones a sangre o fluidos corporales, choques eléctricos también. ¿Cuántas veces ya vimos compañeras que fallecieron porque un autoclave no funcionaba bien, explotó o le corrió porque no estaba en condiciones? Enfermedades del aparato locomotor por movimientos repetidos, cargas pesadas también. ¿Por qué cargas pesadas? Porque el paciente muchas veces puede ser una persona obesa o grande. ¿Y qué pasa con respecto a eso? No podemos lesionar la columna, ¿sí? Alguna articulación. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿qué viene a hacer ahora la ergometría? La ergometría es una ciencia aplicada que se ocupa de la adaptación del trabajo y del lugar de trabajo a las características y capacidades del trabajador, con objeto de que éste pueda realizar de forma segura y eficaz las tareas encomendadas. Es decir, si a consecuencia de su trabajo, a veces, por ejemplo, un profesional de salud se sobrecargó con un paciente, de repente tuvo un desvío de columna, problema en el disco, entonces tiene que ser reubicada en un lugar en donde no agrave más su situación, ¿verdad? Entonces, igual que los pacientes crónicos, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos bien que ellos, por ejemplo, no pueden estar expuestos a ciertas bacterias, virus, a ciertos pacientes que tengan alguna bacteria muy contagiosa. Entonces, deben ser reubicados de acuerdo a cada sector que esté. En ningún momento pueden ser despedidos, porque muchas veces estas anomalías que presenta pueden ser a consecuencia de su trabajo. La ergometría se orienta
a compatibilización las capacidades físicas del trabajador con las exigencias objetivas del puesto de trabajo, como fuerza, resistencia, destreza, flexibilidad, capacidad para soportar posturas forzadas, agudeza visual y auditiva, así como su estado mental y emocional en relación con la forma de organización del trabajo, por ejemplo, horario, cargas de trabajo, estrés relacionado con el trabajo. A ser posible, se adaptan tanto por mobiliario, equipo, las herramientas utilizadas por el trabajador como el propio medio ambiente de trabajo, con el objeto de facilitar la actividad productiva sin riesgo para el trabajador ni para sus compañeros o al público en general. Qué importante lo que es la ergonomía, ¿verdad? No podemos sobrecargar a un funcionario a cumplir ciertas horas más de lo debido, por ejemplo. A veces igual lo revisamos, ¿verdad? A veces hacemos 6 horas, hasta 12 horas, a uno hace 24 horas, a uno le cura a un compañero, hace 72, 48 horas. Eso ya es muchísimo, es mucha sobrecarga a nivel de estrés mismo también. A veces también le sobrecargamos a una sola enfermera, un profesional, varios pacientes. Es difícil cumplir todo a 100%. ¿Por qué? Porque tiene una sobrecarga. Objetivos: mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajador, lograr armonía entre el trabajador y el ambiente y las condiciones de trabajo, disminuir la carga física y mental del hombre, buscar la comodidad y confort, eficacia productiva, reducir y modificar el trabajo repetitivo también. La ergonomía hospitalaria descansa en gran medida en la acumulación e interacción de factores, tanto personales como fatiga, actitud, edad y formación, como externos como organización de trabajo, horario, diseño de la planta, mobiliarios, equipos, comunicación, apoyo psicológico en el seno del equipo, que se combinan para influir en la ejecución del trabajo. La identificación exacta del trabajo realmente realizado por el personal de asistencia sanitaria se basa en la observación ergonómica de jornada de trabajo completa y en la recogida de información válida y objetiva sobre los movimientos, posturas, actuación cognitiva, control emocional, preciso para satisfacer las exigencias de trabajo, ¿sí? Lo que estábamos hablando. A veces hay enfermeras que ya tienen una edad significativa, ya les cuesta hacer ciertos procedimientos, entonces tenemos que aliviarle ese trabajo y mandarle en ciertos sectores en donde no se va a sobreesforzar y que tenga consecuencias posteriores. Factores ergonómicos: postura de pie, flexión anterior, columna vertebral. Está parado durante 12 horas, atendiendo pacientes, levantándole. Posturas prolongadas, torsión del torso, duración de acto quirúrgico, responsabilidad. A veces el cirujano también tiene cirugía uno detrás del otro, el equipo de quirófano se sobreexpone también. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que caracterizan el trabajo hospitalario? Mal diseño de puestos de trabajo. La mayoría de los hospitales se proyectaron y construyeron sin tener un concepto claro de las necesidades, ni pensamiento de los enfermeros, ni personal que va a trabajar en ella. A veces, por ejemplo, tenemos lo que es los ascensores. Están colapsados, no funciona. Tenemos que subirle al paciente por la rampa. Tenemos que nosotros subir y bajar muchas veces por la escalera. Eso, por ejemplo, no sería lo ideal. Nutrirle, colocarle todo lo necesario a ese personal. Pensar un poco también en lo que está pasando.
Espacios reducidos y rampas inadecuadas que no permitan maniobrar las camillas. Y estas no han sido pensadas para facilitar la labor del conductor. A veces el sillón de rueda mismo, ¿qué pasa? No anda bien su rueda. La camilla, lo mismo. Nos sobreesforzamos para llevar a ese paciente. Falta de ayuda mecánica para facilitar la movilización del paciente. A veces no tenemos un camillero que nos ayude. La infraestructura no permite el manejo adecuado de ropa hospitalaria contaminada. Modificaciones posteriores y precarias. Diseño inadecuado de las salas de espera también. A veces el personal no puede ni comer, está sin comer, no puede ir al baño por la sobrecarga de pacientes. Factores organizacional del trabajo, estrés psicológico, el trabajo a turnos, ritmo de alto de trabajo, el carácter de urgencias, falta de autonomía, falta de pautas, trabajo monótono y repetitivo también. Otros factores de riesgo, la doble jornada. El personal de enfermería debe compaginar su vida social y familiar con su trabajo. El vestuario y el calzado son elementos muy importantes, que sería el equipo de bioseguridad. Tareas más riesgosas. Traspaso de silla a baño, traspaso de cama a silla, traspaso de tina a silla, traspaso entre sillas, sostener al paciente, moverlo hacia la cabecera, reubicarlo en la cama, reubicarlo en la silla, cambiar pañales, hacer la cama con pacientes, desvestir al paciente, alimentar al paciente, hacer la cama sin pacientes también. Muchas veces levantar a ese paciente también cuesta bastante, y más si es una persona grande, obesa. Tenemos que acompañar al baño, hacerle baño en cama solo, muchas veces cambiar la sábana, su ropa, es muy complicado. Actividades críticas, aspectos de carga física, por sobre la cama, a la altura de la cama, por debajo de la cama, salir de la cama o fuera de la cama, lo que estábamos diciendo, levantarle solo. Mover hacia la cabecera, manejo de carga, espalda con flexión y torsión, mal agarre, necesidad de coordinación, esfuerzo. También eso no producen daños pertinentes. Salir de la cama, mala técnica, paciente obeso, pacientes poco cooperativos, añorosos también, ¿verdad? Que no nos ayudan, sino que al contrario, ellos se dan todo. Traslado en silla inadecuada, mango muy alto, ruedas de alta resistencia, que no funcionan las ruedas correctamente. Silla y algo más. Con frecuencia se realizan tareas múltiples. El paciente tiene oxígeno, tiene que hacerse un estudio, levantarle, colocar en la silla de ruedas, llevar el balón de oxígeno, que es algo muy pesado. Estamos haciendo dos tareas al mismo tiempo, una sobrecarga impresionante. Entonces son aspectos también que se incorporan en la bioseguridad. Así como es tan importante utilizar todo el equipo de bioseguridad, también tener en cuenta esto, porque nos causa daño o lesiones posteriores al personal de salud. Espero que le haya sido de ayuda este video.